Vueltas y revueltas. Trazan caminos, entretejen mundos, renuevan aires, abren puertas, encienden debates. Una vuelta más en el aire entre tanto revuelo. Vueltas y vueltas, entre otras, con otras, buscan entre revueltas la luz que nos vienen robando. Vueltas y revueltas en el aire. Producción, Elena Maidana y FM Universidad. Y decíamos, está Elena con nosotros, con nosotras, aquí en Dando Vueltas y Revueltas. Elena, buenas tardes. ¿Qué tal, Alicia? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo están? Acá. Bueno, un la día idea ideal, me parece, como para bajar todo, prepararse un buen mate y escuchar radio, porque está, no sé cuando llegaste cómo estaba, pero así... Está destemplado, diríamos. Otoño. Otoño mal. Sí. Sí, totalmente. Está para un cafecito, un mate y para charlar. Te debemos un cafecito o un tecito después, si querés, te lo traemos. No hay problema. Bueno, la idea, lo que quiero proponer hoy es revolver sobre lo revuelto. Seguir dando vueltas en torno a estas formas de organización de organización hegemónica del espacio-tiempo, del espacio social, sobre todo a partir de eso que se pensó como oposición en determinada manera entre espacio público y espacio privado. Ese espacio, esa organización espacial que, como veíamos en encuentros anteriores, imaginó, concibió al espacio público como el espacio de la producción, de la política, del trabajo, de los hombres, y al espacio privado como espacio de la reproducción, consumo, cuidados y de los sectores no reproductivos, empezando por las mujeres, los niños, niñas, adolescentes, ancianos, enfermos. Ahora bien, esa organización, ese orden socio-temporal ha sido más del orden de lo imaginario, incluso de lo simbólico, que del orden de lo real. Porque, es decir, cuando uno se pone a analizar, a indagar o pone un poco la lupa sobre esa organización espacial, uno se encuentra con desplazamientos, con disputas, con cruces no siempre reconocidos. Y entonces un poco lo que veía o vengo observando o pensando es cómo, para empezar, las propias luchas feministas, las luchas de las mujeres, pusieron en foco esa construcción como una construcción sociohistórica, o sea, no del orden natural. Entonces, por lo tanto, una construcción modificable, una posible entre tantas otras. Y fueron las mujeres las que con sus luchas cuestionaron ese espacio a que pretendían ajustarla, acomodarla, ese espacio que de algún modo significó para ellas aspectos o significó trabas, límites, dificultades, obstáculos, sobre todo a su desarrollo, a su despliegue, a su autonomía. Mientras decís esto, me imagino las marchas y las miradas cuando las mujeres irrumpimos en el espacio público, además como ocupando realmente ese espacio, y las miradas entre asombro y en muchos casos también los insultos. Sí, de bronca, porque también de bronca, porque en realidad ese orden, lo que decíamos en encuentros anteriores, todo orden socioespacial temporal, lo que pretende es asignar, o sea, pensar lugares para cada uno, asignar lugares para cada uno, y siempre por razones de clase, de género, hasta étnicas. Y bueno, es empezar a disputar y es empezar a decir esto es construido y así como fue construido puede ser destruido y puede aparecer otro orden en su lugar. Entonces las mujeres empiezan
en determinado momento empiezan a poner en palabras lo que significaba para ellas ese espacio. Yo voy a compartir como ejemplo un poema de Ana Sebastián, de su libro Yuyo Verde, que dice así: Castigos. Hoy es domingo en el cielo, y a esta altura de la muerte, mi madre le estará planchando las camisas a Dios. Y Dios, como es domingo, escuchará fútbol, y desoirá los rezongos de mi madre, y la amenazará con un infierno mayor que el de planchar camisas celestes. Y mi madre fruncirá la frente, y puteará por detrás, y se acordará de mí puteando, de amor por teléfono, de mí sin alma, de costurerita, de planchadorita. Y sin que Dios se dé cuenta, le prenderá una vela a mi alma, que es del bando de los vencidos. Y Dios, indiferente de las arrugas de mi alma, seguirá discutiendo si ese gol era o no era un orsay. También Alfonsina Storni pensó sobre su madre y sobre ese destino que su madre aceptó. Es muy interesante ver, porque el de Ana Sebastián es sobre la madre. Entonces, hijas pensando, o sea, cómo las madres de algún modo aceptaron eso como destino. Eso que eran mandatos culturales, sociales, mandatos de sometimiento. Eso que se pregunta Virginia Woolf también, ¿no? En El cuarto propio. Hay un par de cuestionamientos a su madre y al rol y al lugar en el que se quedó, digamos, ¿no? Sí, creo que las hijas empiezan a repensar y a analizar y a ver qué hicieron sus madres frente a los mandatos patriarcales. Alfonsina tiene un poema que es bellísimo, que se llama Bien pudiera ser, y dice: pudiera ser que todo lo que en verso he sentido no fuera más que aquello que nunca pudo ser, no fuera más que algo vedado y reprimido de familia en familia, de mujer en mujer. Dice que en los solares de mi gente medido estaba todo aquello que se debía hacer. Dicen que silenciar las mujeres han sido de mi casa materna, en mi casa materna. Ah, bien pudiera ser. A veces en mi madre apuntaron antojos de liberarse, pero se le subió a los ojos una honda amargura y en la sombra lloró. Y todo eso, mordiente, vencido, mutilado, todo eso que se hallaba en su alma encerrada, pienso que sin quererlo lo he libertado yo. O sea, es interesante ver cómo estas mujeres, poetas, reflexionan y se posicionan frente a eso que las madres aceptaron como destino y como mandato. Y al hacerlo, están confrontando esos mandatos. Entonces, bueno, pensaba todo esto en relación a ese espacio que le fue heteroasignado por mandatos patriarcales y que hizo del hogar, desde la perspectiva de las mujeres, no un lugar dulce. El hogar para las mujeres no siempre fue dulce, la mayoría de las veces fue muy amargo, porque el hogar devino en el espacio de entrenamiento patriarcal, también devino en el lugar del trabajo no pago, porque allí la mujer tuvo que hacerse cargo gratuitamente de la reproducción, de sostener la reproducción y también de sostener emocional y físicamente a la fuerza de trabajo. O sea, el capitalismo le vino de perlas, que ese trabajo no pago de las mujeres fue un costo que se sacó de encima el capital. Pero también el hogar ha sido el lugar del abandono de los sueños, de la pérdida de autonomía y también de las violencias machistas.
de las violencias de todo tipo. Violencias que no solo se extendieron a las mujeres, sino también a niños, a jóvenes, adolescentes, es decir, a todos aquellos a quienes el pater familias consideraba de su propiedad. Entonces, las luchas feministas pusieron justamente en discusión esto, las características y los rasgos y los efectos nefastos para la mitad o la mayoría de la humanidad a partir de esa organización. Elena, esto que vos decías también, que lo marcamos en este tiempo de pandemia y pospandemia, ¿no? Porque veníamos de un tiempo de mucha visibilidad, de mucha movilización, de mucha presencia de los movimientos de mujeres y disidencias en las calles, y después de repente este evento tan inesperado nos devolvió a nuestras casas. Nos devolvió a ese sitio del cual estábamos saliendo y al cual estábamos enfrentando. Pero también quiero aclarar antes, o quiero repensar juntas, que no solamente han sido las luchas de las mujeres las que pusieron en riesgo, no en riesgo, sino que movieron ese orden, sino que también, y esto es interesante de analizar, sobre todo a partir del neoliberalismo, el propio capitalismo reconfigura ese orden porque ya no le resulta totalmente funcional para la obtención de ganancias. O sea, en el capitalismo de dueñidad, como dice Rita Segato, que se caracteriza por la crueldad, la voracidad, los saqueos y sin regulación alguna, sin filtro alguna, se dieron dos procesos en simultaneidad. Por un lado, la privatización de los espacios públicos, la privatización de lo público, la apropiación de espacios considerados comunes. Doy ejemplos: las escuelas shopping, las plazas valladas, o sea, el uso excesivo de vallas en el espacio público, que llevó a Naomi Klein a que escribiera aquel libro bastante frecuentado de Vallas y Ventanas, donde ella reflexionaba sobre estos procesos, y que acá en nuestro país se dio a partir de los 90, en la etapa del innombrable, de uno de los innombrables. Vamos sumando innombrables. Sí, totalmente. Y decía, las plazas valladas, las escuelas shopping, pero también apropiaciones de espacios como las costas. Nosotros acá en nuestra ciudad hemos vivido y seguimos viviendo esos procesos. Cuando, ya sea el mercado inmobiliario, el mercado de la construcción o directamente propietarios particulares, se apropian de sectores de la costa. Las vallan, ponen seguridad, ponen muros, ponen rejas y no se puede pasar por la costa. Contraviniendo todo tipo de legalidad. Entonces, también se privatizan lagos, sectores de ríos. Entonces, el avance de privatización de lo público. Y como contrapartida, la publicidad, la visibilidad pública de lo privado. Nuestra vida privada se volvió cada vez más contenido de los medios, contenido de las redes, contenido que es monetizado, que después cotiza en bolsa, que genera ganancias siderales, de las cuales nosotros ni tenemos idea, porque encima contribuimos gratuitamente con esa producción. O sea, en ese caso nosotros como mujeres hacemos un doble trabajo gratis: el doméstico y la producción de contenidos para las redes sociales. Porque ahora nuestras vidas parece eso a veces, ¿no? Una puesta en escena. Nuestras vidas devinieron en mercancías más que nunca. O sea, este proceso que va transformando todo, lo vuelve todo económico, lo vuelve en mercancía,
y bueno, mercantiliza nuestras vidas. Entonces se van dando estos procesos de desfiguración de ese orden que a la modernidad capitalista le sirvió, pero que hoy lo pone lo mueve y produce los cruces y los desplazamientos que considere necesario. Entonces, en relación con esto, pensaba que esto que vos decías, a eso hay que sumarle los efectos de la pandemia. Porque la pandemia, que nos volvió a poner en el espacio doméstico, lo que permitió hacer visible, entre otras cuestiones, es que en realidad el dominio, o sea, porque el otro día hablábamos y decíamos, bueno, para las mujeres, el espacio público es un espacio de riesgo, de peligro, de posibilidad de violencias de todo tipo, pero resulta que el espacio privado también. Y eso puso muy en evidencia la pandemia. Quiero ahí aprovechar, y acá comparto otro texto, que este es de Carlos Scliar, un educador, poeta, que recomiendo. El libro se llama Mientras respiramos en la incertidumbre, y escribe lo siguiente: lo insoportable del refugio solo ofrece a cambio una solución inmediata: hacer exactamente lo mismo que antes, pero en casa y a través de la tecnología. El teletrabajo, la teleentrega, las teleseries indican un estado de ánimo perplejo que quizá no quisiera ni por asomo formular su propio descubrimiento. Que la vida afuera y la vida adentro no son muy distintas. Que el mundo antes, el mundo durante y el mundo después se parecen demasiado. Que nadie es distinto de sí mismo. Que un tiempo de excepción no parece contribuir a la diferencia radical entre la existencia y la inexistencia de un virus. Pero la violencia no cesa. Estar juntos, estar pendientes, estar en aislamiento, mientras mujeres asesinadas, niños y niñas maltratadas. Antes de la cuarentena, por supuesto, pero también ahora mismo, que el enemigo viral nos distrae del enclaustramiento de los cuerpos, de su obligada reclusión, del confinamiento, que para muchas mujeres y muchas niñas y niños es sinónimo de golpe, azote, muerto. Y el resto como si nada. La hipocresía es la violencia, dice Carlos Scliar. Y acá vuelvo a esto. O sea, el espacio, lo que las mujeres pudimos darnos cuenta en nuestros desplazamientos, también durante la pandemia, es que la violencia machista anida en el hogar, lo trasciende, pero vuelve, se mantiene, o sea, atraviesa espacios, está en todos los espacios, está dentro y afuera, está en la interioridad como en la exterioridad. Además, Elena, pensaba en la violencia capitalista también, porque esta pandemia nos permitió vislumbrar un hogar otro también, no es ese hogar idealizado de clase media con privilegios que puede acceder a la tecnología, que puede tener cierto confort, digamos, no es ese el hogar de todos y todas. Para nada, o sea, porque también se vieron, porque el hecho de que la pandemia permitiera que lo público entrara a nuestro hogar y que además nuestra cotidianidad fuera capturada por las redes, puso en evidencia también esto, la desigualdad social, la desigualdad de clase de unos hogares y de otros. O sea, esa desigualdad quedó absolutamente expuesta.
Y eso lo llevamos nuestros patrones también a la casa, porque llevamos el trabajo a la casa. Tal cual, y que ahí se planteó y se sigue planteando el tema, que solo podemos hablar en otro momento, de esta cuestión del derecho a la desconexión. Totalmente. Pero pensaba, y vuelvo a esto, al ejercicio del poder machista, que anida en el hogar y se despliega en el hogar. Las cifras han sido más que evidentes. El mayor porcentaje de femicidios ocurre en los hogares o de mano de parejas, de compañeros. Y por otra parte, también es en los hogares donde se producen los abusos infantiles, los abusos de niños, niñas, adolescentes. A mí a veces me recorre escalofrío cuando escucho cómo se naturaliza en una provincia como Misiones que la iniciación sexual sea por parte de un familiar. Que Misiones, junto con todas las provincias del NEA y el NOA, lideran el ranking de embarazos adolescentes de niñas madres, producto generalmente de esos embarazos de abusos intrafamiliares. Entonces, todo eso ocurre dentro de los hogares, en el espacio privado, espacio al cual incluso se plantea desde cierto imaginario, el cual uno no tiene que inmiscuirse porque es un espacio privado, son cosas que no corresponden, sobre las que no corresponde ni siquiera opinar, y uno termina siendo cómplices de violencias extremas. Entonces, creo que todo eso podríamos y tendríamos que revisar y volver a repensar en torno a los efectos positivos y negativos de esta organización espaciotemporal. Entonces pensaba esto, tanto el adentro como el afuera no escapan a la violencia machista y a los efectos del patriarcado, y las mujeres quedan expuestas tanto adentro como afuera, es como si estuvieran en la intemperie. Y ahí me gusta algo que dice sobre la intemperie Scliar, y él dice: la intemperie es una palabra que encarna una noción helada, que provoca frío más allá de lo soportable, un sonido hueco de destierro en la propia tierra. No hay intemperies, está en ella, como una geografía invisible que impide entrar a algún sitio, guarecerse, hospedarse y al fin descansar. Es decir, lo terrible cuando uno se pone a analizar y a ver todo esto es que tanto dentro como fuera del hogar muchas mujeres están a la intemperie. Y entonces hay que volver a pensar todo esto. Y ahí pensaba, Elena, mientras te escuchaba, en esto que también este propio sistema capitalista nos fue como empujando a esos espacios privados, a crianzas privadas, donde lo colectivo, donde la familia extendida desapareció, ¿no? Que puede desde ayudarnos a cuidar, hasta ayudarnos a transitar más, sin menos riesgos, digamos, ¿no? Más colectivamente. Pero de algún modo también eso obedece a la privatización de lo público, porque también esa privatización de lo público fue horadando los lazos, destruyendo lo común, lo colectivo, quebrando o desgarrando tejidos sociales. Eso también es producto. Y las familias, sobre todo las familias de clase media en las ciudades, terminaron encerrados en sus departamentos. Las casas, las calles de la ciudad quedaron vacías. Sí. O levantando muros, vallas y no ventanas, rejas, todo en nombre de la seguridad, entendida la seguridad como ataque a la propiedad privada y a la integridad física, también desde un concepto restringido de seguridad. Entonces también eso, o sea, esta organización espaciotemporal ha tenido efectos en vida de las mujeres,
en los lazos sociales, en la construcción de lo colectivo, pero también en las infancias. Vos lo decías, y allí quería compartir algunas reflexiones sobre qué tipo de infancias están creciendo en estos espacios. Uh-huh. Y allí comparto otro texto. Como vieron, hoy traje material para compartir. Esto es de Francesco Tonucci, más conocido como Frato, que el libro se llama Cuando los niños dicen basta, que él trabajó mucho con niños por el derecho a la ciudad y la ciudad de los niños. Uh-huh. Y él plantea esto: un niño necesita quedarse solo, arreglárselas solo, sin la ayuda ni el control de los adultos. Y que esta es para él una experiencia importante, lo manifiesta precisamente con los adultos después de un descubrimiento o una empresa realizada mientras estaba solo. Necesita acudir al adulto para contársela, para tener su aprobación, o si ha habido algún obstáculo, su desaprobación y eventualmente su ayuda. La manera más hermosa, natural y rica de quedarse solo, un niño, es encontrarse con los amigos, porque en realidad es encontrarse solo sin la presencia adulta, con otros niños, mayores o menores, con los cuales convertir los descubrimientos y las empresas en verdaderos juegos, en aventuras. Un niño puede tener una pequeña habitación para él, equipada con todo lo que desee. Puede ir siempre que quiera a todos los parques y todas las salas de juego de la ciudad acompañada por los padres, y sin embargo sentirse privado de algo necesario que a menudo no conoce siquiera y que por ello no sabe explicar ni cómo pedir. Está privado de autonomía, de un hermanito, de un amigo. En las últimas décadas parece que ha cambiado la interpretación del papel del padre y de la madre. Antes estaba claro que el buen padre era aquel que favorecía a toda costa la autonomía de su hijo, para volverlo cada día más capaz de afrontar las dificultades exteriores a la familia. Por eso se mandaba a los niños a jugar afuera, a la parroquia, en los campamentos, a la calle. Hoy parece que un buen padre es aquel que sabe cuidar y proteger a su hijo, exponiéndolo lo menos posible a los peligros del mundo exterior a la familia. Parece increíble y por lo tanto inaceptable que alguien proponga actividades que provean autonomía e independencia. Describe muy bien ese rasgo infantil Eduardo Galeano, dice Tonucci. Atrapados en las trampas del pánico, los niños de clase media están cada vez más condenados a la humillación del encierro perpetuo. En la ciudad del futuro, que ya está siendo ciudad del presente, los teleniños, vigilados por niñeras electrónicas, contemplarán la calle desde alguna ventana de sus telecasas, la calle donde ocurre el siempre peligroso y a veces prodigioso espectáculo de la vida. Qué bueno para cerrar, podemos decir, ¿no? Y para abrir después otras charlas. Sí, esta cuestión de la calle y de la autonomía y del significado que tuvo en nuestras vidas, nosotros que somos de otras generaciones, que tuvo la calle, sí, y el jugar en la calle, porque implicó, nos abrió la puerta a lo desconocido, a la posibilidad de encontrarnos, de crecer, de aprender a ser, con todos los riesgos que tenía, pero nos enseñó a ser autónomos. Y a gestionar, entre comillas, esos riesgos también, ¿no? Y a estar con amigos. Sí. Elena, muchas gracias, un placer ahí para pensar mucho y también para llevarnos varios de los textos que trajiste. Sí, Cuando los niños dicen basta, de Francesco Tonucci, editorial Losada,
Mientras respiramos en la incertidumbre, de Carlos Scliar, editorial Noveduc, y después, de donde saqué la poesía, Traficando palabras, poesías en los márgenes, de libros del Quirquincho. Gracias, Elena, y nos encontramos el jueves. Nos encontramos. Elena Maidana, Envueltas y Revueltas en el Aire. En el aire.